Hola, queridos todos, queridas todas. Soy Benito Taibo. Estamos en medio de la pandemia, pero pensé mucho qué poder hacer para aliviar un poco todos estos días de encierro a todos mis amigos y amigas en el mundo. Y se me ocurrió que lo mejor que podía hacer era una aventura distópica de Paco y Sebastián en estos tiempos, en tiempos de encierro. Así que son 10 capítulos completamente gratis, no pretendo hacer nada más que ofrecerlo, igual que ofrezco mi corazón a todos ustedes con enorme cariño. Gracias a Editorial Planeta por sumarse y por ayudarme a hacer este fin de los tiempos, que espero que disfruten enormemente. Yo desde aquí les mando un enorme abrazo y recuerden siempre que leer es la mejor manera de resistir. Amigos de la Brigada Paralela en Libertad, buenas noches. Estamos con un amigo perenne de nosotros, Benito Tavio, que está en todas nuestras ferias y te va a platicar un poquito con nosotros. Está entre convenciones. Está ahorita hablando con nosotros y al mismo tiempo está hablando con una convención de radio iberoamericano, me dijiste algo así. Entonces, pues muchas gracias, Benito, por tomarte unos minutos para saludar a la Brigada, ¿no? Encantado, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues ya escribí unos capítulos con la lógica del folletín y el folletón del siglo XIX, que se publicaron cada tercer día. Son una suerte de extensión de persona normal distópica, porque suceden en estos tiempos en medio de la pandemia, y bueno, están hasta el 31 de mayo, estarán disponibles en la página Fin de los Tiempos de Planeta, por si los quieren leer. Son 10 capítulos, y la verdad es que me divertí mucho, le metí imaginación, música y hasta recetas de cocina. Que es justo el tema que te pedí que habláramos hoy. En el programa de hoy tenemos a varios autores hablando de libros y gastronomía, y tú, digo, has escrito sobre el tema, has hecho incluso series de televisión sobre el tema, pero me gustaría empezar un poco hablando de tu padre, que es donde tú lo aprendiste. Aquí tengo pues, todos sus libros de cocina, que son maravillosos, ¿no? El encuentro de dos fogones, el libro de los moles, incluso Fuga, Guerra y Fuego, su novela sobre las monjitas poblanas, ¿no? Que cocinaban esos maravillosos moles. Platícanos un poco de ese inicio, que además tiene que ver con persona normal, esa casa y ese aprendizaje de cómo la comida y la sobremesa y la plática te lleva a los libros, ¿no? Sí, bueno, partemos de la base indispensable de decir que comida es cultura y que alrededor de las mesas de cocina, desde tiempos inmemoriales, desde el Paleolítico, cuando se hacían su trozo de venado, empezaban a contarse historias alrededor de ello, y se siguió haciendo en las cocinas medievales y posteriormente en las cocinas del siglo XVIII y hasta el día de hoy en todas las cocinas. La cocina es sin duda transmisión de conocimiento, de cultura, de imaginación, insisto, sigue siendo el lugar indispensable donde suceden todas estas cosas. Papá era un curioso profesional, era el tipo más curioso que yo haya conocido en la vida, y le gustaba mucho comer y comía muy poco, y no cocinaba nada. Todo es una leyenda urbana lo que se dice acerca de él. No cocinaba absolutamente nada. Yo nunca lo vi cocinar, porque era mamá la gran cocinera de esa familia y de donde yo aprendí las recetas que conozco. Sin embargo, papá, como buen curioso y como muy buen cronista, que lo fue siempre, decidió escribir sobre gastronomía. Y todo parte de Fuga, Hierro y Fuego, su primera novela, justamente cuando habla de la rebelión de las monjas poblanas en el siglo XVIII, y habla, por supuesto, de la creación del mole. Y se vuelve loco con la lógica del mole. Bueno, con la lógica y lógica, porque no hay nada lógico en mezclar 40 ingredientes en una receta. Además, hay que decirlo, 40 ingredientes que hubieran sido impensables. No, es el libro anterior, se llama El libro de todos los moles. Sí, pero No sé, antes de eso escribe el breviario del mole poblano. Es el primero que surge a partir de eso. Uh, y bueno, todo el sincretismo cultural, el mestizaje, le llama tanto la atención que dedica un breviario completo a hablar sobre este platillo barroco absolutamente enloquecido que se crea en las cocinas poblanas.
un poco con toda la ensoñación de su tiempo y sin duda con la cantidad de tiempo libre que tenían las monjas para poder hacer eso. Pero bueno, ese plato hubiera sido imposible sin la Nao de China, sin el intercambio de culturas y de imaginaciones entre los mundos, entre el viejo y el nuevo mundo. Y después de eso, pues se clava en la textura que le dicen y sigue escribiendo libros de cocina, y yo creo que no son libros de cocina, más bien son libros sobre cocina, sobre la importancia de la cocina, no solo en la vida diaria, sino en la transformación cultural del mundo. Escribe en colaboración con Santiago Genovés y Luis Marcet y un par de personajes más, un libro precioso que se llama Comiendo con Reyes, un libro que recupera las memorias de bodega y cocina de Alfonso Reyes. Luego también escribe el breviario del comer americano, que es una cosa francamente curiosa, que es un viaje que realiza junto con Ángel González, el poeta, desde Nuevo México hasta California y por supuesto se pasa por Nueva York a contar las cosas que hay alrededor. Luego escribe, como bien lo dijiste, el libro de todos los moles. El libro de todos los moles es la extensión de este primer breviario, pero escribe otro que me parece importantísimo, que también lo tienes por ahí, que es en 2 tomos, El encuentro de 2 fogones. Él dice que es impensable la comida mexicana sin el encuentro de estas 2 culturas. El encontronazo, lo llamarían algunos, en el área de la comida fue mucho más amable, se fueron poniendo pizcas de comino y pizcas de sal y pizcas de manteca de cerdo que no existía en nuestro país, hasta lograr una cocina única, diferenciada, maravillosa, una de las 5 mejores cocinas del mundo. Papá era ese curioso que siempre estuvo cerca de la cocina sin meter el sartén o hacer nada. Hacía algo, hacía todas las navidades, en cuanto empezaba a hacer frío, hacía un plato que venía de su infancia y que venía de los tiempos de posguerra, que es farrapes. Farrapes es un plato asturiano que no tiene ninguna ciencia, que consiste en harina de maíz mezclada con agua hasta lograr una consistencia a la cual luego se le echaba azúcar y leche. Y nosotros enloquecíamos con ese platillo. Y luego tú has hecho también trabajos, no se me ocurre específicamente un libro tuyo, hay episodios en tus novelas, pero pienso sobre todo en la serie de televisión que hiciste para el canal Gourmet, ¿no? Ese proyecto, ¿cómo nació? Que tiene que ver con la cultura y la cocina, por decirlo. En todos mis libros aparece la comida y la cocina como esenciales, y bueno, un día decidimos hacer esto, La historia se sienta a la mesa, una serie de primeros 13 capítulos que luego se extendieron a 20 y pico, en los cuales hablábamos de momentos históricos momentos históricos de México en los que la comida fue fundamental. La última comida de Álvaro Obregón, en el momento en que es asesinado por Toral, una comida dada en el castillo de Chapultepec por Maximiliano, el encuentro entre Pancho Villa y Zapata en las afueras de Xochimilco, justo antes de entrar a la Ciudad de México por primera vez, la comida, etcétera, etcétera. Fue muy divertido, nos la pasamos muy bien. Fue un homenaje a las grandes comidas nacionales que se dieron en diversos momentos históricos y que de alguna manera marcaron un hito en el aprendizaje gastronómico mexicano. Perfecto. Y por último, nada más, recomiéndanos algún libro, que eso se lo hemos pedido a todos los que han hablado con nosotros estos días. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas? Les voy a recomendar una cosa muy extraña. Acaba de salir el libro de cocina de Alice B. Toklas, que era la compañera, la que estaba cerquísima de Gertrude Stein, que hace un libro de cocina curiosísimo. En medio de la Guerra Mundial va tomando anotaciones, haciendo platos en cuanto termina la guerra, haciendo comidas junto con Gertrude Stein y algunas cocineras para personajes tan ilustres como Hemingway o como Picasso.
una otra curiosa que iba por el mundo, iba por esa Europa semidesolada y que se empezaba a recuperar de la Segunda Guerra Mundial, buscando platillos, y es delicioso porque va contando las comidas y va dando las recetas. Ese es un libro muy divertido, y yo creo que otro libro muy divertido son el libro de recetas de cocina de Leonardo da Vinci. Solamente quiero advertirles que ni se les ocurra hacer las recetas de da Vinci. Da Vinci era un genio en todo excepto en la cocina. Las recetas de cocina de da Vinci son imposibles de hacer, y la verdad es que yo intenté hacer una y salieron espectacularmente. No lo hagan. Carnal, muchísimas gracias por tomarte estos minutos. Sé que estás súper ocupado. Te dejo regresar a la convención. Esto es el mundo virtual, ¿no? Estás como si estuvieras en donde sea ese congreso, pero también estás con la comunidad de la Brigada para la Libertad, y estas son las maravillas de la tecnología. Te mando un abrazo. Cuídate mucho, lee en casa y espero verte pronto. Claro que sí, abrazos a todos. Gracias. Como ustedes saben, la pasión más fuerte, so pena de volverme loco o de que me llamen el hombre del toque mágico. Hay que evitar las malas compañías, también a Marx, pero nunca evitar a la hija del capitán. Y así tendremos una caída. Porque la filosofía en el tocador nos obliga a que todos tiremos piedras y que las mujeres dancen y surja un aprendiz de humano que le diga: adiós Cristina, adiós a los mofles irradiadores y al ganso. De nuevo el amor, colita, sin título. El buen amor siempre requiere de un túnel y otro ganso. Y los fierros, no hay que olvidar los fierros, porque si no, la invitada se convierte en una bestia desollada, que nada altera el desastre, ni la exhumación de sueños lúgubres. Un jardín muy divertido siempre es erótica. Y como bien dice la ley de Herodes, ustedes ya saben, y el que diga algo en contra, yo solo le digo que Safo. Hola a todos, lo prometido es deuda, y desde hoy 27 de mayo pueden descargar desde la página web de la brigada, que es www.brigadaparaleenlibertad.com, en la sección libros, el libro que estamos editando junto a los compañeros de Claxo y junto a la Fundación Rosa Luxemburgo, que se llama La cruel pedagogía del virus, que es un libro de Boaventura de Sousa Santos, el doctor en sociología. En este libro podemos entender, o Boaventura nos trata de explicar varias cosas. La primera, qué conocimiento podemos rescatar de este tipo de pandemia que estamos viviendo, si las democracias en las que vivimos serán capaces de afrontar esta pandemia, y sobre todo nos ayuda a comprender qué significa la cuarentena para los compañeros trabajadores que viven en el día a día.
Los dejamos con la presentación de René Ramírez, un catedrático de la UNAM, que nos va a hablar un poquito del tema, y con la intervención de Juan Carlos Monedero. Esperamos lo disfruten y les recordamos que lo pueden bajar de manera gratuita en nuestras redes sociales. Imagina que llega un mago a tu ciudad y el mago pasa las manos y de repente desaparecen las fachadas de los edificios y se ve lo que está ocurriendo dentro. Desaparece la maleza y se ve el claro del bosque, desaparecen las nubes y se ve un cielo despejado y las estrellas. De alguna manera eso es Boaventura de Sousa Santos. Es un mago que es capaz, ¿no?, de abrir la realidad tan oculta y entendernos qué es lo que está pasando. Cuentan que un monje zen convocó a su discípulo para darle la última lección después de toda una vida dedicada a diferenciar lo que existía y lo que no existía, lo verdadero y lo falso. Lo convocó al Salón de los Pasos Perdidos, le puso una vara de almendro en la cabeza y le dijo: si me dices que esta vara es verdadera, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara es falsa, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. La solución no es violenta, no es quitarle la vara al maestro y darle tú con ella en la cabeza, sino entender lo que te está contando. Que si es necesario que no te den con el palo en la cabeza, pero es imposible, con las reglas planteadas, tienes que inventarte una nueva dimensión. Boaventura siempre dice que no necesitamos solamente alternativas, sino un pensamiento alternativo de alternativas, es decir, nuevas dimensiones. Y qué mejor momento que este de la crisis del coronavirus para atrevernos a pensar las alternativas. No os perdáis a Boaventura de Sousa Santos, merecen bien mucho la pena. Es un gusto estar con ustedes, hacer la presentación del profesor Boaventura de Sousa Santos para la brigada, para invitar a leer el último libro editado por Claxo, La cruel pedagogía del virus. El profesor Santos se autodenomina como un optimista crítico, quizás uno de los principales intelectuales críticos vivos en este momento a nivel mundial. El profesor Santos estudió Derecho, luego hizo un doctorado en Sociología del Derecho, donde estudió la legalidad paralela en las comunidades ilegales. Tiene decenas de libros traducidos a múltiples idiomas. Vivió también en Alemania, donde se pudo convivir con la construcción del muro de Berlín, lo cual tuvo un impacto muy fuerte en su pensamiento. Que creó la Facultad de Economía en la Universidad de Coimbra, es director emérito en este momento del Centro de Estudios Sociales y profesor distinguido de Universidad de Wisconsin-Madison. Tiene múltiples doctores honoris causa y realmente es un referente para el progresismo del mundo, llamémoslo así. Se divide su obra, podríamos decir, en dos ramas. La una que tiene que ver con la parte más teórica, conceptual, y la otra que tiene que ver siempre con la parte más política. Las dos siempre ligadas. Su principal aporte creeríamos que es la denominada epistemología del sur, en donde trabaja mucho yo le llamo una epistemología de lo que él suele denominar del desperdicio de las experiencias. Él hace un análisis de la crisis de la ciencia, de la crisis de las ciencias sociales, donde ya existe un atrofiamiento del pensamiento, de la generación de ideas, y principalmente la denuncia que hace es la injusticia cognitiva, en donde la modernidad, a través de las ciencias occidentales, se sobreponen a otro tipo de conocimientos, como otro tipo de saberes, como el conocimiento indígena, el de los campesinos, el de los agricultores, el de las mujeres, y le silencia. Su epistemología del sur es justamente recoger todas estas experiencias silenciadas y sacar a la luz, porque ahí encuentra justamente el material para construir una teoría emancipatoria, que sería la epistemología del sur. Y en ese sentido pretende y busca recrear y reconceptualizar, porque el que domina, nomina. En este momento tiene un proyecto muy ambicioso que se llama el Diccionario Alice, en donde justamente empieza a buscar redefinir para disputar ese sentido que ha sido creado por la ciencia occidental, por el eurocentrismo principalmente, ¿no? Sus derroteros son muy claros: el patriarcalismo, el capitalismo y el colonialismo. Entre sus libros últimos
que tiene se encuentra Izquierda del Mundo Unidos, donde hace un llamado para que la izquierda se una frente a este nuevo fascismo social, o el fin del imperio cognitivo, en donde hace un llamado a una urgencia civilizatoria justamente a producir una equidad, una igualdad epistémica entre los múltiples saberes que existen a nivel mundial. En este momento presenta La cruel pedagogía del sur, que consta de 4 capítulos, ¿no? Y donde siempre trata de reflexionar lo coyuntural, pero desde una perspectiva estructural. Hace el análisis justamente de la pandemia, posicionándose siempre desde los excluidos del mundo, y a partir de ahí generar las nuevas propuestas, siempre ligando un análisis crítico y profundo de lo que sucede, de lo que no es tan visible y que es necesario develarlo, pero siempre pensando en la transformación social. Sin lugar a duda, es un libro que es necesario leer para entender lo que pasa en el mundo y cómo buscar salidas para la emancipación social. Pues buenos días, estamos con nuestro compañero Héctor Cerezo. Primero que nada, muchas gracias, Héctor, por aceptar la invitación, y para nosotros en Paralel Libertad siempre ha sido un lujo tenerlos como compañeros organizando cosas, pero creemos que no todos saben muy bien a qué se dedica Comité Cerezo, y por eso nos importa que en este momento nos platiques un poquito cuál es su trabajo y qué es lo que hacen. Pues muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia de la Brigada Paralel Libertad. Y el Comité Cerezo México es una organización de derechos humanos que surge en el año 2001 a raíz de la injusta reclusión de 5 personas, 3 de ellas de apellido Cerezo Contreras. Y en el transcurso de estos 19 años pasó de ser un comité que buscaba la libertad de estas personas a un comité que acompaña a víctimas de violaciones a derechos humanos. Hablamos víctimas de desaparición forzada, de ejecución extrajudicial, de prisión por motivos políticos, de persecución y amenaza. El Comité Cerezo hoy es una organización de trabajo voluntario que tiene como mandato acompañar la lucha de los pueblos por su liberación. Oye, Héctor, ahondando un poquito en el tema de desaparecido, levantado, desaparición forzada, creo que normalmente en la mayoría de la sociedad tenemos ahí dudas, ¿no? De qué es cada una de estas cosas, y creemos que desaparición y levantón es lo mismo. Igual nos podrás hablar un poquito de cuándo se considera una desaparición forzada o qué es lo que tiene que cubrir. Sí, es algo muy importante. El marco internacional de derechos humanos nos los explica en un documento que es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas víctimas de desaparición forzada, y nos dice que para distinguir una desaparición forzada de cualquier otra desapariciones, porque hay 4 tipos de desapariciones, se tienen que cumplir 3 aspectos de manera simultánea. Una, que la desaparición de la persona, o sea, que se lleven, o ya sea legal o ilegalmente, incluso arresten a una persona. Esa es la primera característica, que se la lleven, que la sustraigan, ¿no? Que la priven de su libertad. La segunda característica es que esta privación de la libertad tiene que ser cometida por agentes del Estado, ¿no? Por policías, militares o marinas o cualquier funcionario del Estado, o por particulares con la aquiescencia, o sea, el permiso, el consentimiento de funcionarios del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el presidente municipal, aparte de ser funcionario, es narco y manda tanto a la policía municipal como al grupo de sicarios del municipio, y ese grupo de sicarios cometen una desaparición, estaríamos hablando de una desaparición forzada, ¿no? Y el tercer elemento es que la autoridad o los perpetradores nieguen el acto, nieguen que desaparecieron a la persona, o que nieguen a conocer el paradero real de la persona, dónde estuvieron o dónde quedó la persona o su resto. Si se cumplen estas 3 características, estamos hablando de desaparición forzada. Hay otros tipos de desapariciones. Desgraciadamente, la palabra levantón a partir del 2006 cobró mucha fuerza, sobre todo en el ámbito periodístico, y señalaba prácticamente cuando el narco se llevaba a una persona. Lo que la documentación nos ha dicho es que muchos de estos mal llamados levantones fueron desapariciones o son desapariciones forzadas. Ahora está demostrado ya la relación
la convivencia, la colusión entre ciertos carteles del narcotráfico con el Estado mexicano. Los grupos de narcotraficantes prácticamente actuaron como grupos paramilitares, ¿sí? Y ahí se da las desapariciones forzadas. Oye, Héctor, ahí hablando un poquito, es interesante lo que nos estás comentando y también es importante señalar que ustedes hacen un informe anual, ¿no? Y en este informe anual dan un panorama general de lo que está pasando en el país en este tema. ¿Nos compartes también un poquito cómo hacen ese trabajo? Sí, pues ya llevamos prácticamente 10 años de un informe sobre graves violaciones a derechos humanos en México. Es un equipo del área de documentación y sistematización que se encarga de rastrear en medios de comunicación, en boletines, en comunicaciones de organizaciones, 4 grandes violaciones a derechos humanos. Prisión por motivos políticos, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y amenazas y hostigamiento en contra de personas defensoras de derechos humanos. Esa documentación a través del tiempo nos ha podido tener patrones y conocer la sistematicidad y planificación en política de represión en contra de este sector luchador social, ¿no? Y es un informe importante porque tenemos cifras exactas. Por ejemplo, de 2006 a la fecha, 170 personas defensoras de derechos humanos fueron son víctimas de desaparición forzada. De 2006 a la fecha, 265 luchadoras sociales fueron víctimas de ejecución extrajudicial, ¿no? Podemos saber que el gobierno de Enrique Peña Nieto fue el gobierno que más encarceló por motivos políticos en ese marco de las represiones. Entonces va a ser muy importante el informe para visibilizar a nivel nacional e internacional con datos duros la situación de violaciones a los derechos humanos en México. Cada año en agosto lo estamos presentando, es un informe gratuito, público, y esperamos ahora en agosto poder también presentar. Sí, es importante señalar a los compañeros que nos están viendo que todos los informes los pueden descargar desde su página web, que ahorita al final pondremos, y durante la transmisión estaremos colocando todos sus redes sociales para los que les interesen. Y hablando de ese tema, sabemos que esta es la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y sabemos que están haciendo muchas acciones en conjunto con otras organizaciones, y pues nos gustaría que ocupen este espacio para poder explicar a la gente qué es lo que están haciendo, en qué se pueden sumar, y también que nos compartan pues qué es lo que están haciendo en estos momentos ustedes con todo y la pandemia, que eso no ha evitado que se hagan acciones y que se siga en el trabajo. Sí, la Semana Internacional del Detenido Desaparecido es una semana, cada año a finales de mayo, es una semana que inició por parte de familiares de víctimas de desaparición forzada en 1981, sobre todo asociaciones de Sudamérica y Centroamérica. Aquí en México hemos retomado esa Semana Internacional desde el año 2010, un conjunto de organizaciones que nos agrupamos en la campaña nacional contra la desaparición forzada. Y desde el 2010 a la fecha, durante esta semana hemos tratado de visibilizar el problema de desaparición forzada, mostrarle a la gente que es un fenómeno, es una política que existe, que hay miles de víctimas y que esas víctimas están luchando por verdad, por justicia, por medidas de no repetición, ejerciendo derechos a la memoria, y conjuntamente las organizaciones realizamos diferentes actividades, ¿no? Desde convocatorias para hacer carteles, poesías, canciones, hasta mítines, mantas en los puentes, pintas en las paredes, movilizaciones políticas de masas, todo un conjunto que nos permite exigirle y recordarle al Estado que actualmente tiene todavía una deuda pendiente, ¿no? No ha cumplido la promesa el presidente Obrador de dar verdad a las víctimas de desaparición forzada. Y es un recordatorio y es una exigencia porque muchas de las organizaciones que participan en la campaña nacional tienen víctimas de desaparición forzada. Estamos hablando de Teodulfo Torres Soriano, víctima de desaparición forzada aquí en la Ciudad de México en el año 2013, en el contexto de la represión de Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de Fidencio Gómez Santís, desaparecido en el estado de Chiapas en el año 2016. Estamos hablando también de los casos del Mundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecido en el 2007, Virginia y Daniela, indígenas triques, también en Oaxaca, en el 2007,
Leticia Galarza en 1978. Esta semana es importante para todos nosotros y una forma de participar, ahorita está la convocatoria, es tómate una selfie con tu cartulina o con tu manta o si puedes en un poste de luz, en una pared, con el hashtag de nos faltan en casa. ¿No? Las desaparecidas nos faltan en casa y algunas organizaciones también están pues movilizándose, sobre todo en los estados de la República, en situaciones efectivamente muy complejas, muy difíciles, cuidando todas las medidas sanitarias, pero también hay que entender que la necesidad de justicia y de verdad, ni siquiera la propia pandemia va a poder frenar o va a poder limitar a los familiares. ¿No? Oye, Héctor, y un poquito, nosotros sabemos que ustedes hacen de manera, ojalá no fuera tan continua, pero acciones urgentes, ¿no? Y estas acciones urgentes tienen que ver con diferentes atropellos a derechos humanos de algunos compañeros. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo funcionan estas acciones urgentes y cómo podemos ayudar si quisiéramos nosotros sumarnos? Sí, la acción urgente, muchos ven esas palabras en las redes, ¿no? Acción urgente hasta con mayúsculas y en rojo, ¿no? Como para llamar la atención. Es un mecanismo propio de los derechos humanos, es una carta, un documento en el cual una organización de derechos humanos denuncia una grave violación a derechos humanos. Por ejemplo, ahorita la última acción urgente en el estado de Chiapas, del preso Javier González, tiene síntomas de COVID en el penal de San Cristóbal de las Casas. Ya hay un custodio que murió, hay los presos de La Voz de la Mate, ya están infectados de COVID, el compañero es un preso por motivos políticos y no lo atienden, ¿no? Entonces, ante esa grave violación de derechos humanos, se emite ese documento en el cual se notifica de manera oficial al gobierno federal y estatal que está sucediendo una violación de derechos humanos. También se notifica a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y a los organismos internacionales que ven estas graves violaciones de derechos humanos para que intervengan y hablen, pregunten al gobierno mexicano sobre la situación. Pero también es un documento dirigido a la opinión pública, es para multiplicar la información y para hacer que las personas o las organizaciones puedan apoyar de manera concreta reenviando la acción urgente a las autoridades. Ya en nuestra página del Comité Cerezo, comitecerezo.org, hay un formulario donde pones tu nombre, país, tu correo, le das un clic y se reenvía automáticamente la acción urgente a todas las autoridades que están competentes en esa materia, en esa violación a derechos humanos. Entonces, la acción urgente, sabemos que mucha gente para llamar más la atención le pone a todo acción urgente, ¿no? Cualquier denuncia, pero no. Para hacer realmente una acción urgente tiene que tener un directorio y tiene que reenviarse efectivamente. La acción urgente ya es un mecanismo viejo realmente, pero muy, que sí genera un costo político al Estado. Las madres de Plaza de Mayo fueron las primeras que empezaron a hacer las acciones urgentes cuando había fax, ¿no? Pero ese es el mecanismo y el apoyo es reenviar la acción urgente. Entre más acciones urgentes se reenvíen, más presión política podemos hacer. Entonces, entiendo bien, yo cuando vea una acción urgente en alguna de sus redes, con solamente meterme y llenar el formulario es una manera de apoyar la acción urgente. Claro, se reenvía una acción urgente. Tú le das clic y reenvías. Entonces, personas, organizaciones, entonces 200, 300, 1000, 2000 acciones urgentes, 1000 correos que le van a llegar a las autoridades. Ok, Héctor. Oye, y otra cosa, sabemos que también dentro del Comité Cerezo, ustedes dan talleres, cursos, y también nos gustaría un poquito que nos hables de eso para que la gente sepa que, aparte de apoyar y acompañar procesos con compañeros de derechos humanos, también hacen otro tipo de acompañamiento a organizaciones. Sí, bueno, el área de educación, la que se encarga de estos procesos pedagógicos, tenemos una Escuela General de Derechos Humanos, ya es la 10ª escuela. Hoy se convirtió en una escuela virtual, ¿no? Fueron 2 sesiones presenciales y todas las demás las hemos tenido todos los sábados durante 4 horas, ya de manera virtual. Todo un reto porque tuvimos que adaptar lo presencial a lo virtual, pero sigue vigente la Escuela General. Cada año en febrero salen la convocatoria, las inscripciones. Es una escuela, como todos los talleres que damos, gratuita completamente, y son 12 talleres los que se dan en la escuela, y son talleres de qué son los derechos humanos, historia de derechos humanos, cómo documentar los derechos humanos,
cómo monitorear movilizaciones sociales, taller de jurídico, taller de seguridad, taller de psicosocial, taller de derechos de las víctimas, memoria, verdad y justicia, taller de educación popular, taller de análisis de la realidad. Y bueno, y todos estos talleres que se dan en la escuela también se dan a petición de parte. Cuando un colectivo, una organización, vecinos dicen, queremos tomar un taller de derechos humanos, lo único que tienen que hacer es escribirnos a la página o hablarnos a los teléfonos que están en la página y nos ponemos de acuerdo y damos los talleres también sin ningún costo, ¿no? Hasta ahorita todos los talleres no tienen ningún costo, ¿no? Vamos a tener una nueva iniciativa de cursos en línea, sobre todo para gente que está fuera de la Ciudad de México y otros países. Esos cursos en línea sí van a tener un pequeño costo, pero esa convocatoria la vamos a sacar como en 3 semanas, ¿no? Pero cualquier persona puede pedirnos los talleres. Hemos dado talleres en la mayoría de los estados de la República y es una forma de aprender, pero también de retroalimentarnos y tejer redes, por supuesto. Oye, Héctor, y hablando un poquito de cooperación entre organizaciones, me gustaría que hablaras en la brigada hace algunos años nosotros publicamos un libro junto con ustedes donde habla de pues lo que sufrieron tu hermano y tú, ¿no? Cuando los detuvieron de manera injusta, y es un libro que pueden descargar tanto de la página de la brigada de manera gratuita como de la página del Comité Cerezo, y me gustaría un poquito que hablaras de esa experiencia, porque sí, como nos dijiste al principio de dónde nació Comité Cerezo, yo creo que es muy importante que la gente conozca su historia, ¿no? De dónde vienen y por qué están haciendo este trabajo. Sí, es un libro que fue casi a petición de parte. Ya habíamos publicado un primer libro sobre los escritos de economía, de filosofía en la cárcel, y que todo el mundo nos dijo que estaba muy bonito, pero que querían algo más personal. Entonces, Antonio, que es el poeta de la familia, pues se encargó de compilar ese libro, y es un libro que narra desde el corazón, por eso se llama El corazón en su sitio, pues la vivencia de estar presos injustamente, Alejandro 3 años y medio, Antonio y yo 7 años y medio, en penales de máxima seguridad, y una experiencia que es importante, nosotros lo decimos no para revictimizarnos, sino sobre todo está centrado en aquellos mecanismos de afrontamiento, ¿no? Lo que decimos, cómo resistir a la cárcel, ¿no? Cómo resistir al aislamiento, a la soledad, algunas cosas que se están pareciendo con la pandemia, ¿no? ¿Cómo resistir a todo eso, no? No puedo platicar, no puedo salir, no puedo hacer muchas cosas, cambia tu vida, y el libro está centrado en cómo hicimos para poder no solamente resistir, aguantar todo lo que pasaba, sino poder escribir, poder pintar, poder hacer canciones, poesías, cuentos, cómo resistir creativamente la adversidad. Además, la Brigada para Leer en Libertad tiene una edición que tiene hay un prólogo que no tienen otras ediciones, ¿no? Ese es como un tip que se los paso, no está ni siquiera en el impreso, y ese es un plus que tiene la Brigada para Leer en Libertad, lo cual agradecemos, y también anunciarles que pronto va a salir una nueva edición de libro, ya está en vías o ya está en impresión, precisamente porque la gente lo ha pedido y ya se nos ha agotado este libro. Pues qué gusto, Héctor. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación. Me gustaría que nos recuerdes solamente cuáles son las redes de Comité Cerezo, y también a mí me parece súper importante siempre recalcar que todo el trabajo que hacen ustedes es voluntario, ¿no? Que siempre están como en la búsqueda de compañeros que ayuden con algo, que son una organización que acompañan a todas las organizaciones, siempre están ahí. Entonces, pues su trabajo lo supervaloramos muchísimo en la brigada, yo creo que en la sociedad también lo valoran mucho, pero siempre estos espacios en donde se puede hablar un poquito más a fondo de lo que hacen, hace que los puedan conocer un poco más. Entonces, desde la brigada, muchas gracias, pero por favor, dinos cómo los podemos contactar, todas las redes, todos los números, todo lo que quieras decir. Este es el momento para que no haya forma de no poder encontrarlos. Bueno, la página web es comitecerezo.org. En Facebook estamos también como Comité Cerezo, en Instagram, en YouTube, bueno, en todas las redes pongan Comité Cerezo y automáticamente van a tener acceso a lo que nosotros estamos haciendo. Actualmente estamos en esta Semana Internacional teniendo diario actividades, lo pueden ver a través de la página de Facebook de Comité Cerezo o la página de Pueblo Santo Tomás Ajusco,
hay una radio comunitaria ahí que nos está realmente ayudando mucho porque está transmitiendo todos los eventos. Y el viernes vamos a tener un concierto a partir de las 7 de la noche hasta que se acaben los artistas y las artistas, cantautores que van a compartirnos un poquito de su talento para en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Y por último, pues agradecer la invitación y también toda nuestra solidaridad en la Brigada para Leer en Libertad. Pues muchas gracias, Héctor. Esperamos no sea la última vez que podamos contar con ustedes. Estamos haciendo nosotros también en esta pandemia una nueva forma de hacer talleres y hacer conferencias, entonces seguramente más adelante los estaremos molestando, pero de antemano muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un saludo a todos tus hermanos y a tus hermanas y pues gracias. Gracias a ustedes. Así es. ¿Qué nos puedes recomendar, Iván? ¿Qué estás leyendo o qué se te ocurre que es interesante leer en la pandemia? Pues mira, fíjate que toda en mi familia hay varios chefs, en especial mi abuelo es chef, y siempre he leído libros sobre comida, ¿no? Siempre he leído intermitentemente y nunca me había dado cuenta que tenía varios libros sobre, pues con esta temática. Temática un tanto que se sale un poco como de lo literario y eso, pero son libros que cuando estaba organizando mi librería, en mi librero, pues me di cuenta que tenía un montón. Entonces, uno de ellos que lo compré y que lo guardé ahí para que algún día lo vaya a leer, es La mafia en la mesa. Es un librazo, lo editó Tusquets hace ya algún tiempo, de dos autores italianos, ahorita no recuerdo los títulos, pero te hablan sobre cómo está relacionada la comida, las fiestas en general, y con ello la comida, con la mafia y con y que todo eso, y con toda la migración, ¿no? Entonces, cuando los inmigrantes sicilianos o chichilianos en específico viajan a Nueva York, viajan a Estados Unidos y se asientan en Nueva York y en Chicago principalmente, pues se llevan toda su comida. Es algo que parece como obvio, pero que no lo vemos, ¿no? Y entonces empiezan como a cambiar la manera en que se come que se come en Nueva York principalmente, ¿no? En la Little Italy. Y este libro pues te va explicando de dónde viene determinados platos, de dónde viene la obsesión que tiene Chicago, por ejemplo, con la pizza, con la pizza de Chicago, ya ves que es un estilo donde es casi una olla de queso, pues es de pizza, eso, ¿no? ¿Eh? De sartén, la pizza, bueno, Sí, es una pizza gigante, ¿no? Así la deep cheese, ¿no? Le dicen también. Y viene de eso, de la pobreza más absoluta que tenían en Sicilia, y cuando llegan a Estados Unidos se empiezan a hacer de dinero, empiezan a hacer platos gigantes, las pizzas ya no son pequeñitas, sino ya son pizzas gigantes, la pasta es mucha pasta, y es muy bonito porque te van explicando, en este libro te va explicando cómo todas estas festividades que hacen en Sicilia se repiten en Italia y bueno, pues la relación con el aceite de oliva, la relación que tienen con el cordero, la relación que tienen pues con la pasta en general, que como estos señores que tienen tanto poder para matar gente, para decidir tal o cual cosa, acaban extrañando siempre el lugar de origen, y a pesar de que tienen pues ahí, ¿no? Los quesos y todo de Estados Unidos, siempre acaban extrañando, ¿no? Los quesos y las pastas y los aceites de su patria. Es un libro muy, muy bonito. Excelente, pues lo buscaremos, a ver si es posible encontrarlo, porque no sé si tú sigues en el catálogo de Tusquets, pero bueno. Yo lo he encontrado en muchas librerías en muchos saldos, lo están saldando, y entonces lo compré ahí como en 80 pesos. Otro libro que sí vas a conseguir, que es muy sencillo, es otro de comida, de Diane Kennedy,
esta autora inglesa, esta señora inglesa que se vino a vivir a México hace ya muchos años a causa de su, no recuerdo si por ella o por su marido, que era agregado en México. Bueno, pero ella llega, se enamora de México. Tiene un libro muy, muy bonito que se llama Cocina con Alma, y es sobre recetas entre México e Inglaterra. Te va contando la historia de la receta y también te cuenta por qué es importante para ella. Pero ese no es el libro que yo quiero recomendar, sino uno que en inglés se llama México, y que son 3 tomos, y que aquí en México salió como Comida Esencial de México, ¿no? Que es un tomote de ese tamaño, y a lo cual la señora se aboca a buscar las recetas más originales, las recetas más auténticas de la comida mexicana, porque ella se acaba enamorando tanto que se acaban quedando a vivir aquí, y vive, no lo sé de cierto todavía, pero bueno, cuando salió ese libro, ella vivía en Michoacán, y bueno, pues es de esas señoras que se van y se meten hasta la cocina, que sus fuentes son pues las señoras que trabajan en las cocinas, no los chefs encumbrados, no, en fin, ¿no? Sino va y ofrece 2, 3 versiones, y entonces, más que un recetario, es una historia de la comida mexicana, de México, de toda esta fusión entre España, los países árabes, la India, todo para que se dé la comida mexicana, ¿no? Diane Kennedy se ganó la máxima distinción que da el Senado, que es la medalla esta... Sí, como se llame, que nadie sabe qué personaje es, pero... No, es el Águila de Oro, una cosa así se llama, creo, y solamente se da a gente de fuera, y bueno, pues ya, creo que es un libro gigantesco, te lo vas saboreando, porque aparte te das cuenta de la complejidad del país, ¿no? O sea, gobernar este país. Nada más piensas en la comida. Yo recuerdo a Charles de Gaulle, que decía que era muy difícil mandar en un país que tenía más quesos que regiones. Pues en México hay más moles, ¿no? que regiones, y lo iba como mezclando. Otro libro que leí también, que es muy interesante, pues es de Kapuscinski, pero no en estas ediciones de Anagrama. A mí siempre me han costado trabajo un poco las ediciones de Anagrama. Leí Las Botas, que es una reunión entre libros entre la guerra del fútbol y pedazos de otros libros. En general, lo que hace el autor, que lo edita la Universidad Veracruzana, aparte de brindar una traducción más amable, ¿no? menos castiza, reúne todos los textos alrededor de África. Entonces, aparte de disfrutar la prosa de Kapuscinski, aparte de gozarla, bueno, a través de la traducción, ¿no? Pero toda esta crudeza, toda esta habilidad que tenía para compendiar, ¿no? Para contar, para narrar, te vas dando cuenta, pues, cómo África siempre ha estado buscando, pues, su libertad, y que no es, ahora sí que culpa de ellos, que el gran atraso en el que están, ¿no? Sino que de repente te van revelando, pues, que los grandes países colonizadores de Europa, Bélgica, Alemania, Francia, pues fueron los que lo fueron manteniendo en ese nivel, ¿no? de pobreza. También es un libro fortísimo, muy, muy, muy bonito y a la vez muy fuerte. Excelente. ¿No? Kapuscinski es uno de los periodistas narrativos que más recomendamos en la brigada. De hecho, suelen ser muy caras las ediciones. No conozco esta que mencionas de la Universidad Veracruzana, pero la buscaré, porque sí, las que hemos conseguido son todas españolas, con esas traducciones que bien dices, suenan demasiado castizas. Pero sí me encantará. Yo tuve la fortuna de leer, yo leí a Kapuscinski en francés, y la traducción es extraordinaria. Entonces no tengo una idea de cómo se traduce su polaco al español, pero bueno,
seguramente lo hizo Pitol, ¿quién lo pudo haber hecho? Si se hizo directo del polaco al español. Creo que sí, creo que la edición la traducción es de Pitol. Y bueno, pues como soy fan de Pitol como traductor, tengo casi todas las que sacó la edición. Sí, la colección de la universidad es maravillosa. O sea, están Conrad y un montón de autores. Bueno, y algunos completamente desconocidos que se descubren en esa colección de Pitol, que es maravillosa. Yo también la tengo, tengo como 20. No sé cuántos sean, pero tengo un montón. Hay una que solamente es dedicada a Pitol Traductor. Esa es la colección. Sí, es una de la Universidad Veracruzana que son como crema el lomo y tienen números. Ajá. Y luego hay otra colección que se llama pequeños libros de la escuela, algo así, que son libros muy baratos, como de 50 pesos, que incluyen N cantidad de cosas buenas ahí. Caballería Roja, viene una colección de cuentos de Chekhov, y ahí sí son traductores varios y trae diferentes prólogos. Esa también poco a poco la he ido leyendo. Yo me acuerdo que un día ahí en la librería, la chava que los distribuía, no recuerdo ahorita, ¿no? Bonilla Editores, Bonilla Distribuidores, nos dijo que necesitaba venderlos, que nos daba de a 20 pesos. Todos, ¿no? Ese es el mundo de la brigada, ese tipo de tratos. Sí, para que nosotros los podamos vender a 30 pesos, los tenemos que comprar a 15 o a 20, ¿no? Sí, pues sí. Y compré dos, o sea, compré como 2 colecciones de esos, no sé cuántos, y los otros se los regalé a mi hermano, ¿no? Y le dije, pues ahora sí que velo pensando, ¿no? Vas leyendo de a uno por uno, en el transcurso. Me dice, pues de hecho él vive en Jalapa. Digo, sí, pero dudo que te los vayan a dar este precio. Pues sí. Excelente, Iván. Pues ya nos diste un montón de recomendaciones, libros de cocina. Kennedy, el primero me dijiste los autores, no, pero yo ahora lo que lo edite busco el título y a partir del título pongo los autores. La mafia en la mesa. La mafia en la mesa, cocina elemental de México, de Diana Kennedy, y ¿no? El de Kapuczynski, que se llama Las Botas, en esta edición. De la Universidad Veracruzana. De la Universidad Veracruzana. Sí, que esos textos de los partidos de fútbol en Salvador, Honduras, yo no me acuerdo dónde es, son increíbles y muy pertinentes a la realidad mexicana. Se sienten muy cercanos, incluso, si no me equivoco, fueron escritos en los 60 o en los 70. ¿no? Más o menos, en los 60. Y se sienten, los leí hace muchos años y cuando dije esto puede pasar en México hoy o mañana, ¿no? Sí, así es muy fuerte y aparte poético, muy poético, ¿no? La forma en que va describiendo. Excelente, Iván. Pues muchas gracias por estas recomendaciones.